Buen día, buenos días. Bueno, seguimos avanzando un poco más en el capítulo de lo que consideramos relevante en lo que pueda ser la mejora, la durabilidad de cualquier diseño de suelo industrial. Por nuestra parte, y a modo de introducción, si tuviéramos una sección tipo de lo que sería una solera industrial, pues como bien hemos ido viendo a lo largo de las presentaciones con Juan José, con Antoni, con respecto a lo que son la relevancia de cada uno de esos elementos que forman parte del conjunto de una solera industrial, yo haría una simple mención o apunte en el sentido de que hay un elemento, desde el punto de vista de costo y efectividad muy elevado por parte de lo que es la durabilidad futura de la solución propuesta, que es una simple lámina de polietileno que a modo de elemento dentro de lo que es el conjunto es muy importante, dado que va a ser el elemento que va a impedir en gran medida la presencia de humedad, sobre todo por capilaridad, en el hormigón. Es un elemento de muy bajo coste y muy importante, sobre todo para los futuros revestimientos que pudiéramos poner encima, porque muchos de ellos, o en gran medida, los epoxis convencionales sobre todo, son enemigos de presencia de humedad y son incapaces en muchas ocasiones de resistir la propia presión de ese vapor. En ese sentido, seguimos avanzando. Los tratamientos superficiales básicamente los podemos englobar en 4 grandes capítulos. Uno, importantísimo, dentro de lo que es el mercado del suelo industrial, ocuparía prácticamente un 60 o un 65% de la demanda, que son las capas minerales o los dry sex famosos, que pueden ser de origen estrictamente mineral o también en algún caso algunas que incorporan incluso partículas metálicas. Impregnaciones como elementos consolidantes y hidrofugantes de una mejora un tanto importante, sobre todo desde el punto de vista de impregnación. Recubrimientos o morteros de resinas sintéticas y los enriquecidos autonivelantes de base cementosa. ¿Por qué nos planteamos revestir un pavimento? ¿Por qué consideramos que es importante tenerlo en cuenta? Antes, José Eugenio ya ha hecho alguna mención muy dirigida en ese sentido, voy a ir muy rápido, básicamente por unas cuestiones habitualmente generales en cualquier actividad industrial, que son las solitaciones mecánicas, tanto bien por tráfico, por las cargas estáticas, las cargas dinámicas, también muy importante, el desgaste, la abrasión, impactos también, sobre todo según qué sectores industriales. También las demandas químicas, muy habituales en sectores productivos, como pueden ser laboratorios, empresas del sector químico. Tipos de sustancia, la concentración de la misma, la temperatura, la duración de exposición, la frecuencia del vertido o exposición. Requisitos también higiénicos, muy habituales en el mundo de la sanidad y demás, facilidad de limpieza, posibilidades de desinfección, etcétera, etcétera. También, como elemento general, la impermeabilidad, evitar que aquello que pueda estar sobre el pavimento en forma líquida pues tenga el riesgo de poder contaminar o llegar al subsuelo. La estética, cada vez también más importante y más demandada. El color, brillo, combinaciones de los mismos. Resistencias a temperaturas extremas. En seco, mojado, chorro de vapor, sobre todo en sistemas de limpieza en la industria alimentaria. En mataderos, por ejemplo, es muy habitual limpiar con sistemas de vapor de agua. La duración y la forma en que se limpia, la frecuencia. La seguridad también, importantísimo. La resistencia al deslizamiento. Delimitar áreas de actividad por colores en el pavimento, comportamiento frente al fuego, también propiedades eléctricas en algunos campos muy concretos del mundo de la actividad de informática, etcétera, aislamientos disipativos y conductores, sistemas, por ejemplo, también en centros médicos, en quirófanos, etcétera. Desde nuestro planteamiento como empresa fabricante de toda una serie de especialidades en química de construcción, entendemos que frente a lo que pueda ser un proyecto o un diseño de un suelo industrial, nuestro compromiso va en el sentido de participar en el diseño del propio hormigón con la contribución de todo lo que ello puede suponer desde aditivos específicos, especialmente diseñados para soleras industriales, asimismo como fibras, bien sean sintéticas o metálicas, las capas de rodadura, agentes de curado, también un elemento muy importante. Tras la ejecución de un pavimento de hormigón es muy importante evitar la desecación prematura y eso solo se consigue con sistemas de curados de alta efectividad. La protección de las superficies, intervenimos también en los endurecedores superficiales, muy habituales y muy en boga últimamente, sobre todo para recuperar suelos
a base de hormigón con acabado mineral que a lo largo del tiempo y propio del desgaste pues generan polvo, han perdido esa capacidad mecánica de tener esa buena resistencia al desgaste. Podemos recuperar en gran medida, no siempre, pero en gran medida podemos recuperar esos, valores que se han ido perdiendo a través del desgaste mediante lo que son las soluciones a base de sales de litio. En cuanto a lo que sería ya recubrimiento, es decir, películas que cubren el pavimento y con una, clara necesidad de cubrir unas demandas específicas en función del sector industrial. Sistemas epoxídicos, los hay de distinta índole, desde filmógenos a recubrimientos a capas de mayor espesor. Los epoxis permeables, este es un elemento que desde nuestro punto de vista tiene una proyección y tiene una demanda importante, dado que a pesar de que en muchos casos podamos pensar que estamos en una geografía en la que no existen problemas de humedad, pues nada más lejos de la realidad, porque tenemos una gran dimensión de costa que rodea nuestra península y además de ello tenemos un gran volumen de aguas freáticas. Si eso le sumamos a que en muchos casos se han construido sistemas de soleras industriales sin esa precaución que antes hacía al principio mención de tener en cuenta la aplicación la ejecución de una barrera de vapor, eso nos da como resultado que nos podemos encontrar con infinidad de pavimentos industriales con una situación de humedad importante. Muchos de los sistemas epoxídicos son incompatibles. Sí existe una familia específica de epoxis en base acuosa, además también más ecológicos desde el punto de vista de construcción sostenible, y permiten convivir con niveles de humedad muy elevados. También sistemas de poliuretano, altamente efectivos, sobre todo en situaciones de mayor deformabilidad. Son sistemas con módulos elásticos más favorables a absorber vibraciones y grandes movimientos. Sistemas de poliuretano-cemento, este sería el capítulo o la familia que podemos denominar como pavimento industrial por excelencia. Es una tecnología relativamente nueva, de alrededor de unos 10 años de antigüedad, en la que ha ido evolucionando y cubre perfectamente las demandas más exigentes, tanto por criterios estrictamente mecánicos, también químicos y, por último y muy importante, criterios de temperatura. Como antes decía, sobre todo en la industria alimentaria, cámaras de congelación, las frecuencias y choques térmicos son muy elevados y en ese sentido es un tipo de tecnología que se ajusta mucho mejor a las demandas y son capaces de resistir temperaturas incluso de hasta 120 grados por sistemas de limpieza con vapor de agua, por ejemplo. Los sistemas de epoxi-cemento, soluciones de base cementosa de altas prestaciones mecánicas para recuperación de volúmenes en suelos que están muy degradados y también muy habitualmente últimamente en demandas en interiorismo, dado que es un producto, es un sistema que permite obtener acabados de aspectos similares al del hormigón a base de cementos, a base de morteros con espesores alrededor de los 5-8 milímetros. Los acabados minerales que hacía mención al principio son, como decía antes, una solución que cubre una demanda importantísima en lo que es la demanda de solución industrial. Suelen ser sistemas que se dosifican mediante sistemas mecanizados, en algún caso, y dependiendo de las superficies a tratar, pues puede ser también de manera manual, pero en cualquier caso es un sistema que está de la mano del momento en el que se ejecuta el hormigón, de tal manera que es una capa que se hidrata conjuntamente con el hormigón, con lo cual asegura una perfecta homogeneidad de la misma y una integración perfecta en el hormigón y mediante un proceso de alisados mecánicos, etcétera, permite tener superficies de altas prestaciones al desgaste y de altas prestaciones mecánicas. La química de esas capas hidratadas pues no es más allá que cementos, aditivos específicos, fibras en muchos casos, pigmentos y en algún caso también puede agregarse elementos extraduros o inclusive partículas metálicas. Sería un poco la ejecución manual, que es el extendido de manera homogénea, alrededor de los 4 a 6 kilos metro cuadrado. Sistema mecanizado, este es el sistema que habitualmente se suele hacer y al menos con las empresas con las que colaboramos a nivel de ejecución, todas ellas disponen de sistemas mecanizados, algunos de última generación. Algunas de las empresas son referencia, tengo que decir que a nivel mundial, recientemente uno de nuestros muy buenos clientes, que es ProSistemas, es una empresa especializada en ejecución de soleras industriales, le han dado en Las Vegas, en el World Concrete, le han dado el premio al hormigón, a la solera industrial con mayor planimetría
y ha sido una nave industrial para Grupo Zara en Guadalajara y ha sido, como decía antes, pues meritoria de un premio muy relevante. Todo ese diseño, por ejemplo, en esta obra se llevó a cabo conjuntamente con Mapei y Prosistemas para definir digamos, un diseño de hormigón que pudiera asegurar ese nivel extremo o máximo de planimetría. Campo de aplicación, como antes decía, industrias en general, almacenes, centros logísticos, sin duda es el mercado potencial o el mercado que mayor demanda este tipo de soluciones. Es un tipo de solución que está normalizado dentro de lo que es la norma europea, la 13813. A continuación de lo que sería la opción o planteamientos distintos a lo que serían las capas hidratadas, tendríamos las soluciones que ya generan un tratamiento superficial. En ese sentido, y de manera muy rápida, haría mención de lo que sería el concepto de FT, que es el Dry Final Thickness, que no es más allá que el resumen de lo que sería, en función de la película seca que se genera con el sistema que hemos aplicado, pues podremos clasificar entre que sea una impregnación, que prácticamente no genera ninguna película, pinturas que sí generan films de película seca hasta aproximadamente 1 milímetro, recubrimientos autonivelantes o sistemas multicapa que generan espesores alrededor de los 5 milímetros y por encima de esos 5 milímetros le podríamos denominar o clasificar como una solución a base de un recrecido, que podrá ser de tipo sintético con resinas o podrá ser también de tipo cementoso. Una fotografía o un ejemplo general de lo que podría ser los distintos usos en los que se le pueda dar a un suelo continuo, pues bien sea una demanda de una cafetería de una propia industria, a un terrazo continuo hecho con resinas, una nave industrial, una zona de un taller, incluso una cafetería o incluso un almacén o un laboratorio. Si intentáramos sectorizar un poco por las demandas típicas o habituales en sectores estratégicos, pues podríamos un poco definirlas de esta forma. La industria química, farmacéutica, la industria alimentaria es una industria de alta exigencia, sobre todo desde el punto de vista sanitario, antibacteriano. Y en ese sentido, pues se dan demandas importantes en lo que sería el aspecto de resistencia química. También habitualmente, sobre todo en zonas de manipulación y en zonas de almacenamiento, elementos de exigencia mecánica. Deben ser, evidentemente, soluciones inertes que no propaguen en ningún caso gérmenes ni bacterias, higiénicos, facilidad de limpieza, desinfección y, en muchos casos, sobre todo en zonas húmedas y por la seguridad de los operarios, la necesidad de que tengan acabados antideslizantes. Algunos ejemplos, algunas fotografías del sector industria química, sector alimentario. En almacenes mecanizados, ¿qué se exige? ¿Qué se suele demandar? Soluciones que, sobre todo, puedan contribuir en la mejora o la continuidad de la planimetría del mismo, de las soleras, en algún caso y en muchos casos necesidad de mejorarla, por el tema sobre todo por el efecto o el funcionamiento de los equipos de trilaterales, por ejemplo, que demandan alta planimetría porque desplazan cargas en movimiento, con lo cual cualquier ondulación, cualquier defecto en la superficie podría o puede ocasionar problemas de ondulaciones y caídas de objetos. Por tanto, una de las demandas más importantes en este campo es la planimetría de los pavimentos. La eliminación o la reducción máxima de juntas, la facilidad de limpieza y también la necesidad de que sean impermeables. Algunos ejemplos, muy rápido. Mundo más de la industria del interiorismo, la industria del comercio, tiendas, showrooms, concesionarios, oficinas, que se suele demandar, sin duda, el aspecto estético es relevante, también el mantenimiento, la facilidad de limpieza, resistencia a productos de limpieza, la planimetría también en muchos casos y también la necesidad en muchos casos de reducir al máximo el número de juntas. Algunos ejemplos. La industria mecánica, alta exigencia, aquí sobre todo a impactos, talleres, mecanizados, fundiciones, las exigencias en este caso a rodadura y a impactos son muy elevadas. Por tanto, la filosofía de química o de producto que debe solventar ese tipo de demandas es distinta a la de otras necesidades, como hemos ido viendo. También en muchos casos deben generarse superficies antideslizantes y en muchos casos también por la manipulación combinada en lo que es la actividad de los mecanizados por la resistencia a vertidos, la agresión de aceites, taladrinas, etc. Algunos ejemplos también, muy rápido. Salas estériles, laboratorios, hospitales. Antes lo hacíamos mención. Facilidad de limpieza, desinfección, muy importante, es uno de los principales elementos. Planimetría, capacidad de que en ningún caso generen polvo ni elementos contaminantes, agradable efecto estético, comodidad de pisada, incluso, por ejemplo,
están empezándose a considerar soluciones que combinan sistemas de polutano con una manta de caucho que permite hacer la pisada más confortable, sobre todo para los trabajadores que durante muchas horas pues, tienen una actividad permanente de andar arriba y abajo. Algunos ejemplos de salas estériles. En cualquier caso, los criterios que deberemos tener en cuenta para seleccionar un revestimiento pues deben ser variados, pero podemos concentrarlos en, sin duda, el uso destinado del pavimento, es decir, qué actividad se va a desarrollar en el mismo, importantísimo, el tipo de exigencias que vamos a tener de tipo mecánico, el tipo de exigencias químicas, si las hay, y cuáles van a ser, y las condiciones de aplicación. Desde el punto de vista de soluciones mecánicas, antes lo veíamos con José Eugenio, hablábamos del tránsito peatonal, tránsito de carretillas, transpaletas, etcétera, cargas estáticas, cargas dinámicas, choque térmico. Agresión química, ¿qué productos? Ácidos, bases, diluidos, concentrados, contacto con disolventes, contacto con productos químicos en general, tipo de concentración, temperatura. Condiciones de aplicación, también un punto muy importante, porque en muchas ocasiones, como antes decía José Eugenio, nos encontramos en que se dan una serie de demandas, pero el proceso o el tiempo en el que podemos intervenir para llevar a cabo esa solución, pues a veces no se ajusta a las necesidades que existe, que precisa el sistema, ¿no? Pero sí que es importante tener en cuenta la temperatura del soporte, la temperatura del ambiente, la humedad en el ambiente, la humedad en el soporte y los tiempos de entrada en servicio. En definitiva, todo esto que estamos resumiendo de manera muy rápida, esa información es básica para determinar desde el punto de vista de selección de sistema cuál entendemos va a ser técnicamente la mejor opción y desde el punto de vista de durabilidad va a ser la que va a dar más satisfacción al cliente final. Concepto importantísimo, cualquiera de los sistemas que podamos hablar exigen sí o sí siempre una preparación exhaustiva del pavimento. En ese sentido, pues en función del tipo de tratamiento, podremos considerar desde un lijado simple, poco efectivo, pero en algún caso puede ser una opción válida, a lo que podrían ser procesos de diamantado, los procesos de granallado, más habituales sobre todo en soluciones industriales, en revestimientos, y muy efectivo el escarificado o el fresado, dado que es digamos, el proceso mecánico que asegura una mejor preparación mecánica de las superficies para garantizar especialmente un anclaje mecánico del mismo. Con lo cual, como antes decíamos y se decía antes, pues ese es, digamos, el punto importantísimo cara a la efectividad de lo que pongamos encima, el anclaje. Las impregnaciones, sistemas que en base líquida de muy baja viscosidad aseguran una elevada penetración en el hormigón de tal manera que configuran una protección complementaria, sobre todo frente a lo que puedan ser la presencia de líquidos. Precisan de un mantenimiento, pero es una solución fácil y rápida. La relación calidad-precio es muy ajustada, tanto en pavimentos de hormigón nuevo como para superficies antiguas. Eso es muy importante, dado que requieren de un mantenimiento y en muchos casos se aplican sobre suelos antiguos. Superficies selladas y más fáciles de limpiar y requerimiento de un mantenimiento, como antes decía. Digamos que de todo ese abanico de productos que intervienen en este capítulo, la que, digamos, en los últimos años está teniendo una mayor demanda y una mayor, digamos, efectividad y cubriendo las demandas del cliente final son las soluciones a base de sales de litio, que no deja de ser una impregnación reactiva, que lo que hacemos es recuperar y de alguna manera y consolidar el hormigón en origen, creando un acabado mucho más brillante, mucho más impermeable y desde el punto de vista mecánico mejoramos la resistencia al desgaste, con lo cual recuperamos de alguna manera la efectividad en origen que había en ese pavimento. Las pinturas, aquí hablamos de filmógenos en torno a los 0,5, 0,8 milímetros por capa y bueno, puede ser un acabado de una protección ligera a lo que es el pavimento frente a la abrasión y desde el punto de vista químico. Adecuado para exigencias limitadas, sobre todo, ¿eh? No es una protección especialmente importante en el pavimento. Buen aspecto, mejora la luminosidad en muchos casos, permite delimitar zonas de actividad por la combinación de colores, tanto para hormigones nuevos como para soleras antiguas, y requieren de un mantenimiento periódico, como es evidente, por el propio del desgaste del recubrimiento.
Aquí entramos un poco en lo que sería ya sistemas que podemos entender como protección, como una mejora complementaria importante en un pavimento de hormigón. Hablamos ya de espesores no por debajo de los 5 milímetros y en ese sentido digamos que hay dos conceptos habitualmente a considerar. Uno, que sería el concepto que combina resinas que pueden ser de distinta naturaleza, epoxídicos, poliuretanos, cemento, con cargas minerales extraduras, y lo que permite esa combinación es lo que se denomina un sistema multicapa. La gran ventaja de estos sistemas es que permite obtener acabados de mayor resistencia al arrastre, al desgaste y, sobre todo, superficies antideslizantes. En función de la combinación de la carga mineral que hagamos, podremos tener superficies más rugosas o menos rugosas. Eso también nos lo determina la actividad o el tipo de uso según la normativa de antideslizamiento que nos podamos encontrar o nos puedan solicitar. Aquí sería un poco el conjunto de productos, sistemas que quedarían recogidos como ese concepto de sistemas multicapa, tanto epoxis 100% sólidos como epoxis en base a agua, como también sistemas de poliuretano, deformables, elásticos, como también sistemas rígidos para interiores en parkings. Algunos ejemplos de lo que podrían ser soluciones de este tipo. Dentro de lo que sería ese recubrimiento en espesores por debajo de esos 5 milímetros habitualmente, podríamos también plantear la solución de lo que son revestimientos autonivelantes. En este caso son sistemas que, igualmente combinando cargas minerales con resinas, lo que hacemos es un extendido en solo una capa de todo el espesor, con lo cual no jugamos en ese sistema multicapa, sino que lo hacemos todo en una sola aplicación. La terminación de ese tipo de revestimientos es una terminación lisa, plana y una textura fina, con lo cual sería para áreas o departamentos dentro de cualquier industria, pero siempre que no tengamos demandas de resistencia al deslizamiento, dado que al ser un acabado fino, pues es deslizante. Algunos ejemplos, algunas fotografías de lo que serían sistemas autonivelantes. En este caso son resinas de poliuretano, en la anterior eran resinas epoxídicas, un taller, una zona de un comedor en una industria, un almacén, una zona de desplazamiento de carretillas trilaterales, un almacén, concepto de interiorismo, en este caso una clínica del sueño, sistemas que de nuestra firma pues quedarían recogidos en ese concepto de soluciones autonivelantes de distinta naturaleza, de distintas bases químicas. Revestimientos de alto espesor. Aquí hablamos de recrecidos de alta exigencia, donde sobre todo a nivel mecánico y también de exigencia a exposición química pueden demandarse altas prestaciones. En ese sentido, diríamos que lo que hoy por hoy recoge en mayor medida ese tipo de demandas son la tecnología de los cementos poliuretano, que en los últimos años, como decía antes, pues han evolucionado de manera muy importante y, sobre todo, frente a lo que sería el choque térmico, permiten hacer aplicaciones en áreas donde podemos encontrarnos en situación de aplicación de sistemas de limpieza, por ejemplo, incluso a 120 grados. Son altamente duraderos, permiten además una convivencia importante con soportes con cierto nivel de humedad, con lo cual es una gran diferencia frente a los epoxis convencionales. Ataques químicos severos, importantes, ácidos concentrados, bases concentradas, suelos expuestos a fuertes cargas mecánicas e impactos, muy importante, y suelos también expuestos a contacto de líquidos calientes o sistemas de limpieza con vapor. Trabajos con poco tiempo de parada y para revestir y secar, es decir, es un sistema que además de tener todas esas cualidades finales, permite una entrada al servicio a muy corto plazo. Son sistemas de secado fast track o de rápida entrada en servicio. Sería la familia Mapeflor CPU, antes lo que pues decíamos. Un elemento importante con respecto a muchos otros tipos de revestimiento es que no es obligado una aplicación de una imprimación, porque en estos casos son una familia que desde el punto de vista química tiene una capacidad de tracción sobre el soporte muy elevada. Por tanto, la adherencia no nos la va a dar tanto una imprimación, sino que nos la va a dar de manera mucho más efectiva lo que es el anclaje mecánico, exclusivamente mecánico.
no solo se recomienda realizar fresado cruzado, sino que además en todas las zonas de entregas perimetrales de las áreas donde se realiza este tipo de bases químicas, se obliga o es necesario realizar unas rozas de anclaje de tal manera que el material entra en esa marca, en esa hendidura y asegura un anclaje mecánico complementario. El extendido suele ser mediante sistemas de rastrillo o carro extendedor. Y aquí veremos ahora el efecto de lo que será el extendido. Aquí vemos la roza, en este caso la diagonal, se ve perfectamente. Y aquí se ve mucho más en detalle esa función de esa roza de anclaje, que lo que hacemos, insisto, es asegurar un anclaje complementario en el revestimiento. Una fotografía de un sistema de cemento terminado, en la zona en este caso, de silos con productos químicos de alta agresividad. En cualquier caso, y de manera resumida, ya para ir terminando, las ventajas de los revestimientos de resina son sobre todo las prestaciones que incrementan en un suelo de hormigón, las prestaciones mecánicas, las higiénicas, sin duda, las de seguridad en las zonas de actividad, bien por necesidad de propiedades antideslizantes, bien por soluciones también en algún caso antiestáticas, reparación de zonas que puedan tener elevada degradación por el fruto uso de lo que es la actividad propia en talleres, en mecanizados, etc. También cada vez hay más demanda en el campo de las soluciones de demanda estética, en centros comerciales, en tiendas, en cualquier actividad de tipo de uso público. Algunas fotografías más vinculadas al diseño, al interiorismo. Sector comercial, también ampliamente demandadas cada vez más, sobre todo por el bajo mantenimiento de este tipo de suelos, la reducción de juntas, como hemos ido viendo durante la mañana, la actividad industrial, almacenes, industria cárnica, industria de mecanizados, el mundo de la sanidad, laboratorios, quirófanos, etc. Almacenes. Y por mi parte nada más. ¿Tenéis alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Tanto tú como tu compañero habéis hablado de la necesidad de normalmente hacer un tratamiento previo para garantizar o para mejorar esa adherencia. No habéis mencionado un tratamiento que yo he visto hacer, que es el de hidrodemolición, con agua a alta presión. Es una opción más, digamos que no es muy habitual, porque entre otras cosas, si vamos a aplicar un sistema para actuaciones estructurales, ¿eh? Si el proceso constructivo que deberá seguir para recuperar ese hormigón está basado en el empleo de resinas, las resinas no son en muchos casos muy amigas de la humedad. Ese proceso de preparación, que es muy efectivo, suele, entre otras cosas, pues sumar un gran volumen o un gran nivel de humedad al hormigón. De tal manera que si a continuación hemos de hacer empleo de una resina epoxi, por ejemplo, podríamos tener el inconveniente de tener un nivel de humedad relativamente alto o muy alto que impidiera el uso de ese imprimador epoxídico. Vale. Es una opción, pero no es, digamos, la más habitual. Y la otra pregunta era, en vuestra línea de productos, por ejemplo, hablas de tratamientos antibacterianos. También tenéis previsto la posibilidad, claro, tú puedes hacer un tratamiento antibacteriano en una industria farmacéutica, pero al final siempre pasan cosas, o al cabo de 2 años hay que hacer pues unas conexiones, pequeñas arquetas, cosas que puedan romper esa continuidad, o puedan romper esa característica. ¿Tenéis productos para resolver esos parcheos, ese tipo de cosas que te permitan garantizar que sigues manteniendo esa antibacterianidad? Sí, normalmente el producto que se suele emplear para reparar, en caso de que hubiese que actuar de esta forma, sí, suele ser el mismo. O sea, el sistema que se ha realizado el pavimento, con el que se ha realizado el pavimento, casi siempre es el mismo con el que, si hay necesidad de parchear, se haga un trabajo de parcheado. Sí es verdad que son sistemas que, por efecto de su naturaleza, pues cualquier reparación, desde el punto de vista estético, se pueden notar. En la industria eso no suele ser un problema,
porque se busca más la efectividad, la durabilidad, la eficiencia de la solución, y sí lo puede ser más en un mercado en el que se exija una estética al máximo nivel. Son acabados que cualquier intervención a posteriori supondrá que se noten los parches. Lo cual entiendo que también tiene que ser muy importante tener muy claro los diseños, los ámbitos de actuación, porque después cualquier tipo de trabajo sobre ellos pues va a tener digamos, como mínimo un impacto estético muy importante. Sí. Es oportuno siempre indicar que si a posteriori se quiere actuar en alguna zona determinada, lo que luego hagamos para dejarlo terminado como se había hecho en la fase anterior, por mucho que cuidemos al detalle, se va a notar. Son materiales que son, como todo material, pues envejece, y sobre todo frente a la luz, sobre lo que sea, especialmente los ultraviolados, pueden generar con el tiempo pues cierta digamos destonalidad o intensidad del color, y si aplicamos un RAL 7037 nuevo, pues sobre una zona que se ha aplicado hace 5 años, pues el gris no va a ser el mismo. Se va a notar. Oye, pues Javier, muchas gracias. A vosotros.